Muy buenos días a todos. Estamos esperando a Leonardo Curcio. La última información es que está cerca del elevador, entonces unos cuantos minutos más. No sabemos si aquí o en otro elevador. Me dijeron que estaba entrando, no sabemos si a este edificio o al segundo piso del periférico. Pero confiemos que son unos cuantos minutos. Yo creo que puedo comenzar pues agradeciendo su presencia a las señoras y señores de los medios de comunicación. Muchas gracias por seguir el trabajo de Comexi, de México Evalúa. Muchas gracias a los amigos de Comexi que están esta mañana con nosotros, a los amigos de México Evalúa. Pues confío que va a ser pues un debate interesante, un debate muy interesante sobre pues el debate de hoy. Quiero también agradecer particularmente a la embajadora de Holanda que nos acompaña esta mañana. Muchas gracias, embajadora. Muchas gracias, embajadora. Nos honra con su presencia. Gracias. Perdón, estoy en la esquina. Pues los presento. No necesitan pues demasiada presentación que nos acompañe esta mañana. Empiezo de izquierda a derecha con Pepe Carreño. Pues Pepe lo conoce, tiene años de experiencia en el tema, en el mundo del internacionalismo. Hoy está al frente de la sección pues, internacional del periódico El Heraldo de México y pues es socio, amigo de Comexi. Muchas gracias, Pepe, por darte el tiempo de acompañarnos esta mañana. Me da mucho gusto también presentar a Susana Chacón. Susana es una académica sólida, internacionalista, vicepresidenta de Comexi, involucrada en proyectos por lo más interesantes. Ya habrá oportunidad en otro momento que nos platique Susana de lo que, pues, de este ejercicio de pensar en México en sus distintas dimensiones y el excelente trabajo que derivó de esa reflexión. Muchas gracias por estar con nosotros. Luis Rubio es presidente de Comexi, presidente de México Evalúa, un agudo analista de la realidad mexicana, pero también del papel de México en el mundo. Me da mucho gusto que esta mañana, Luis, seguramente tu opinión va a iluminar nuestros juicios sobre el debate y sobre el acontecer de esta elección. Yo creo que para no hacerlos esperar, pues podemos comenzar. He pensado estructurar este debate en tres partes. La primera, pedirle a nuestros panelistas que presenten un balance, unos 2-3 minutos de lo que escucharon ayer. Pueden pues, hablar de las personalidades, el carácter de nuestros candidatos, evaluar su propuesta y plantearnos cómo ven, cómo afecta este debate, la dinámica de la elección. Pues podemos empezar por ahí y podemos empezar por ti, Pepe, si nos haces el favor. Mis opiniones muy personales, yo diría que una de las cosas que no vimos en el debate de ayer fueron, y algunos hubiéramos deseado que hubiera definiciones y lineamientos de política exterior. Vimos en cambio, o nos dimos cuenta en cambio, que la política exterior de México, cualesquiera que sea o que vaya a ser, está y estará definida por la relación con los Estados Unidos y muy especialmente por el tema de migración, y que por lo pronto los próximos 2 a 6 años va a estar determinada no tanto por lo que México quisiera decidir, sino por lo que haga o deje de hacer Donald Trump y el gobierno de Estados Unidos en los Estados Unidos. No es un accidente. No se oye, Pepe, si puedes hablar más cerca. Sí, cómo no. Pero decía que en términos de la relación de relaciones exteriores no hubo grandes pronunciamientos de política exterior y que a cambio va a ser la relación con los Estados Unidos la que defina y determine en gran medida
cualesquier acción de política exterior y muchas acciones de política doméstica que veremos en los próximos 2 a 6 años. Número 2, que no tenemos, o que por lo menos nuestros aspirantes no parecen tener, con una excepción, pero no parecen tener en general una idea real de cómo funciona el gobierno de los Estados Unidos y del rejuego político de los Estados Unidos. Esto es, todos están planteando la relación con Estados Unidos a partir de lo que queremos hacer, pero sin considerar lo que se está haciendo desde aquel lado. Es una política esencialmente reactiva, es una política esencialmente en la que la voz predominante, valga la expresión, la va a seguir llevando los Estados Unidos, porque no tenemos la capacidad de ninguna manera para enfrentar el problema. Estamos viendo, o vimos, mejor dicho, una exposición de temas intermésticos, esto es, temas domésticos con impacto internacional, la posibilidad de una relación con América Central, de un cambio en la relación, la posibilidad muy remota también de una relación con Europa y Asia especialmente, la posibilidad, que fueron posibilidades simplemente mencionadas, literalmente de paso en la conversación. En cambio, se centraron en temas vinculados específicamente con Estados Unidos, los tráficos, los trasiegos en la frontera, por un lado, el trasiego de armas, el trasiego de personas, el trasiego de drogas, en el que México tiene un papel importante, las carencias mexicanas tienen un papel importante, pero la presencia de los Estados Unidos tiene un papel igualmente importante. No hubo propuestas concretas, no hubo propuestas reales, no hubo señalamientos efectivos para hacer las cosas. Es decir, para mí la frase de la noche fue el Bronco cuando dice: destetémonos de los Estados Unidos. El único detalle es que no dijo ni cómo, ni propone cómo. Y esa fue la tónica del debate. Para mí esa fue la tónica del debate anoche. Muchos pronunciamientos, pero muy pocas realidades. Mucho ruido, pocas nueces. Muchas gracias, Pedro. Entonces, continuamos en este orden. Susana, por favor, si quieres tomar la palabra. Gracias, Edna. Muy buenos días a todos. Coincido en este sentido de que, primero y antes que nada, urge una política exterior de Estado. Y ayer nos dimos cuenta en el debate que básicamente resulta que la política exterior se reduce a la relación con Estados Unidos. Si nosotros vemos tradicionalmente cómo se ha manejado la relación bilateral México-Estados Unidos, son 3 temas que han sido históricamente el eje de esta relación: comercio, migración y seguridad. Los momentos en donde esta relación ha estado más institucionalizada fueron, primero, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se hicieron los acuerdos de comercio, braceros y, por supuesto, el acuerdo militar para la defensa del Pacífico, y después dimos un salto en la historia hasta el momento de la negociación del Tratado de Libre Comercio, en donde a raíz del tema de comercio, algunos años más tarde se empieza a institucionalizar el tema de seguridad con ASPAN, y por supuesto que el tema de migración no es un tema que haya estado institucionalizado como sí lo fue durante la Segunda Guerra Mundial. De ahí a la fecha, con este último cambio de administración en Estados Unidos y con Trump a la cabeza, evidentemente estamos en un momento sumamente delicado. Nunca se había tenido el nivel de amenazas y de desprecio y por supuesto de golpe a México, y la capacidad de respuesta del gobierno mexicano ha sido de una enorme prudencia, pero de no una proyección activa en función de intereses nacionales. Entonces aquí es muy interesante ver cómo los 3 candidatos principales el día de ayer efectivamente se centraron en generalidades de los 3 temas: comercio, migración y seguridad, pero ninguno de los 3 dio propuestas concretas. Comexi desde el año pasado estuvo trabajando en un documento de la relación bilateral, que es un documento que tiene propuestas realmente muy específicas para los 3 temas, particularidades de qué se tiene que hacer en materia de comercio, más allá de aranceles y aduanas, y pensando con una visión de futuro,
En el caso de seguridad, por supuesto, planteando los temas ejes, los 5 temas ejes, pero particularmente 3, que es tráfico de personas, tráfico de drogas, tráfico de armas, acompañados de los niveles de corrupción e impunidad por parte de una falta de Estado de Derecho consolidado. Allá hay propuestas muy concretas, y por supuesto que también en el tema de migración, o sea, ¿cuál debería de ser el papel de los consulados? ¿Qué tenemos que hacer con todos los repatriados, que estamos en un momento en donde básicamente vamos ya a llegar, o podemos seguir el nivel de repatriaciones de Obama, si consideramos lo que han sido las repatriaciones de enero a marzo de este año? Van más de 50.000 repatriaciones en un mes de 21.000. Entonces, aquí también hay propuestas muy concretas de cómo poder manejar los consulados de otra manera para apoyar, no a que regresen y tengan, como dijeron ayer los 3 candidatos principales, pues una bienvenida en México. Señores, estas personas no quieren regresar a México, y tenemos que hacer algo para poder apoyarlos a que se queden en lo que ha sido su vida durante los últimos 20 años. Entonces, creo que se manejaron generalidades, pero desafortunadamente no se habló de ninguna propuesta concreta, salvo una que ya platicaremos más adelante. Muchas gracias, y doy la bienvenida a nuestro querido Leonardo Curcio. Qué bueno que pudiste llegar, Leonardo. Pues tienes la palabra. Muchas gracias, Edna, un privilegio estar con ustedes. Con una disculpa, pero venía del sur. Yo diría en términos muy generales que de este debate se extraen cosas positivas. Por supuesto hay algunos elementos negativos y hay unos asuntos de fondo, de forma, que me gustaría comentar. A ver, ¿qué es lo positivo que yo veo? Que independientemente de lo profundo que la interesa con la que se trataron los distintos temas, parece haber coincidencia en la forma en que México se debe insertar al mundo. No vimos a ningún candidato diciendo nosotros salir del Telecán, o debemos efectivamente reducir o reconfigurar la participación de México en los principales foros. Por tanto, así sea por la vía de los descartes, tuvimos efectivamente una idea de que finalmente el modelo de inserción que hoy tenemos al mundo no parece ser discutido en sus fundamentos por ninguno de los candidatos. Bueno, uno de los candidatos, el Bronco, no parece tener idea de absolutamente nada, pero eso es otro tema. A eso voy al tema del fondo, al tema de la forma. Luego, poco roce con Estados Unidos, o sea, tampoco tuvimos al candidato de la izquierda, por ejemplo, con el tono que podría tener uno de sus socios ideológicos, el PP, confrontando a Estados Unidos o discutiendo, ¿no? Y más bien a el conjunto de las fuerzas políticas con una idea más pragmática de cómo entendernos con nuestros vecinos. Los vi muy favorables a la diversificación, aunque no la contestaron, fue un sí así lacónico. Cuando preguntaban, ¿usted está a favor de la diversificación? Sí, y después ya iban otros temas, pero ciertamente no tuvimos una negativa a esta idea de que diversificar, tampoco tuvimos una idea contestataria en el plano multilateral. Por tanto, si fuera una terapia familiar, diría, pues tampoco están tan mal, ¿no? En los temas fundamentales parece que están de acuerdo, y hay elementos como para pensar que este país no va a tener un quiebre, una gran sorpresa por el tipo de política exterior. Ahora, lo negativo, pues muy poca elaboración. Claramente el tema internacional nos interesa con México y ahora más. O sea, no parece que sea algo que les encantara a los candidatos, no parece un tema en el cual ellos tuvieran una opinión formada, y me preocupa esto desde 2 ángulos, por eso lo veo negativo. Uno, no hay ni información teórica, o sea, no hubo una discusión de un mundo en el cual la democracia está retrocediendo, el lenguaje xenofóbico sube en muchos países, empezando de una manera protagónica por los Estados Unidos, que ninguno de los candidatos tuviera una lectura amplia sobre este desafío a nivel global. Vamos, los desafíos a nivel global, desde el desarme hasta el calentamiento global, no parecen tampoco inmutarlos demasiado, como si este país fuera, o si tuvieran solo una lectura instrumental de los temas. Si no importa lo que pasa en el mundo, solamente tiene sentido si yo puedo discutir con el señor de enfrente, o lo que me preguntan de una manera, digamos, directa y muy precisa. Tampoco parece una lectura muy sofisticada sobre la economía mundial. Yo, por ejemplo, leía este texto ahora reciente, que lo recomiendo mucho, de Indohack, hablando de por qué la democracia está en crisis y por qué un lenguaje incluyente o de mayor cohesión debería ser un discurso económico. Pues no solamente a nivel ¿cómo se llama?, nacional, sino en el plano local debería ser fundamental. No me extiendo, simplemente veo muy poca elaboración teórica
y muy poca elaboración ideológica. Antes la izquierda tenía posturas más o menos claras anti-norteamericanas, hoy las vi absolutamente diluidas por un pragmatismo de hablemos lo estrictamente necesario de estos temas. Veo un planeta absolutamente líquido, ¿no? Es decir, no hay referentes sólidos de cómo relacionarnos con el mundo y por tanto pocas sorpresas ahí. Desde el punto de vista de lo que son los temas, yo creo que hubo, no sé si fue una omisión de los propios, no se los imputaría a los conductores, porque finalmente cuando les da la gana respondieron lo que les dio la gana, pero no hubo mención hacia el paradigma de la iniciativa Mérida, o sea, la corresponsabilidad sigue siendo algo que quieran explorar, no hubo ninguna lectura sobre la deterioradísima imagen de México en el exterior y qué es lo que van a hacer para mejorarla, no hubo un montón de cosas que a mi juicio podrían mejorar en la relación con los Estados Unidos. ¿Qué opinan, por ejemplo? No sé si se los debieron haber preguntado, de que el pre-clearance sea o se dé en todos los aeropuertos, si deberíamos seguir explorando el manejo de viajeros frecuentes o viajeros confiables desde el punto de vista trilateral, o cada país hace su parte. Anaya en 2 ocasiones planteó esto de romper la relación o plantearnos las relaciones en un plano amplio, que es la tesis Videgaray. No veo en qué es tan novedoso esa, pero tampoco sea muy creíble que México diga ya no con las cuestiones antiterroristas porque no avanza en tal lugar. Tampoco hay una formulación muy clara, déjenme ser, para concluir, muy preciso en esto, una formulación de cuál es la ambición nacional en términos de cómo nos imaginamos una América del Norte mucho más integrada. López Obrador me resultó desconcertante, porque en todas las ocasiones anteriores lo había oído hablar de Roosevelt, ¿no? Le encanta, ¿no? Franklin D. Roosevelt, el tema de la infraestructura, que está muy bien, o sea, yo creo que es un momento inspirador. Hoy se nos fue a Kennedy, ¿no? Y la Alianza por el Progreso se convirtió en el gran tema, que en esa época era, yo no sé si esto sea, digamos, compatible con algunas posturas de la izquierda mexicana, pero tanto la Alianza por el Progreso como estas páginas brillantes que utiliza en su documento sobre política exterior del Tratado de Tlatelolco, que también en su momento fue visto como una intervención imperial para contener entonces a Cuba y a la Unión Soviética. Me parecen las páginas más brillantes, y no deja de sorprenderme pues que para la izquierda las páginas de los 60 de la política norteamericana, de los 60, hace 50 años, sea como el elemento inspirador. De cualquier manera, esta idea pues que queda ahí, pero el resto los vi pues más prácticos desde el punto de vista, pues, por ejemplo, esto que planteó Mí, de una frontera tecnológicamente funcional, pero muy poca ambición, ¿no? Muy poca capacidad de pensar y cómo nos vemos, ¿no? Esto está ausente absolutamente la idea de una, digamos, América del Norte binacional. Tenemos millones de personas con los 2 pasaportes y no parece que ese tema sea particularmente interesante. Sobre la forma, último apunte, yo no sé, subrayo, si fue un problema de quienes diseñaron el debate o que los conductores hablaron 26 minutos, que no sé si sea apropiado que los conductores hablen tanto, y es sabido que, digo, esto a mí me aterra porque yo voy a ser moderador del tercero, ya tomé nota, es decir, oiga, ya sabemos cuál listo es usted, y ya no va a haber candidatos, cuál listo es usted y cuán documentado está, pero deje hablar a los otros, que para eso lo invitaron, parece que se excedieron. Hubo momentos en los cuales las interrupciones frecuentes, con un tono quizá no el mejor, déjenme ser muy prudente con mis compañeros, pero hago una lista, un montón de temas se quedaron fuera. Alianza del Pacífico, no sabemos si la van a ampliar o no, si debe subir de nivel o no, estaba como cantadito, yo no sé si les faltó cintura, o estaban tan preocupados por sus apuntes, que ya dijeron, oiga, lo de Venezuela no lo revisé porque me preparé el debate ayer, pero estaba como tiradito a gol de decir ustedes qué opinan sobre este tema, ¿no? Hoy sale la declaratoria del Grupo de Lima, y hubiera sido interesante saber qué decían quienes aspiran a gobernar. Si vamos a rebajar nuestra presencia en Venezuela, ¿usted qué haría? Tampoco hubo una alusión a China. Los Estados Unidos estaban poniendo la bandera blanca en términos comerciales con China, y no les pareció relevante, ya decía el cambio climático, aunque solo fuera por estar en la actualidad. Yo está bien que les preguntaran, ¿usted cambiaría la Embajada de México a Jerusalén o le parece muy mala idea? Digo, simplemente por discutir lo que está en el frente. Ya de Irán pues nos pilla muy lejos, pero de todas maneras hubiera sido interesante
oírlos elaborar, ¿no? Es decir, una pequeña reacción de quién va a ser presidente de México, pero bueno, ahí ellos dirán, pues tampoco me preguntaban eso. Si el moderador o la moderadora no estaban interesados en ese asunto, yo por qué tengo que elaborar sobre el problema de Irán, ¿no? Es decir, ¿para qué me meto en camisa de 11 varas? Termino, es claro que el tema de política exterior no les apasiona, el interior tampoco parece que les apasionara demasiado, pero exterior claramente queda fuera de su radar, y lo peor que le puede pasar a uno es invitar a alguien a un programa de televisión, bueno, cualquier situación de comunicación, incluso si invitas a una amiga a tomar un café y le propones un tema de conversación, le dices, oye, hablemos de tu mamá, y te dice, mi mamá es muy buena persona. Entonces tú dices, la sensación de que te sobra tiempo, que fue la sensación que yo tuve en el debate. A ver, señor Bronco, ¿qué opina usted de eso? Y lo veía así con carita de, es que estos tres están peleando, eso ya lo dijo, diga algo más que agrega. Esta sensación de que te sobra tiempo en un programa de televisión es lo peor que te puede ocurrir. Y ayer tuve la impresión de que le sobraba tiempo, como a mí me está faltando para terminar. Muchas gracias. Muchas gracias, Leonardo. Tienes la palabra, Luis Rubio. Gracias, muy buenos días a todos. Yo quisiera nada más tocar tres temas rápidamente. Primero, sobre el formato, me parece que la idea de involucrar a la población, a ciudadanos en sí mismos, tiene un enorme valor. El problema es que se les utiliza para el protagonismo de los actores, y eso me parece que es atroz. Pero por lo menos hay que ver la parte positiva, y creo que ya es un primer esfuerzo, un primer intento de ver esto, y todo el mundo vimos el costo de tener conductores protagonistas, y eso quizás se corrija la próxima vez, capaz que el próximo mes. En segundo lugar, me parece que lo más importante de los debates, todos estamos esperando que haya un knockout de uno a otro, alguna cosa por el estilo. Eso es bastante infrecuente en el mundo en general. Lo que me parece que hacen los debates bien es evidenciar de qué están hechos los personajes, y eso es lo que yo creo que se vio muy bien, y esa parte es lo más valioso de todo. Yo vi muy resumidamente a Anaya con gran agilidad mental, quizá demasiado listo para su propio beneficio en términos políticos y electorales, un MID muy sólido, muy dedicado, muy claramente conocedor de los temas, una persona que confirma que está intentando construir un espacio sin el carisma que uno asociaría con un candidato naturalmente, un López Obrador con un mensaje muy claro, el mismo mensaje todo el tiempo, un poco a la defensiva, pero menos que la vez pasada. Y finalmente, Rodríguez Calderón, que es una enorme ignorancia, lamentable en su presencia. Si fue divertido la vez pasada, esta vez francamente fue innecesaria su presencia, capaz que el camino de Margarita sería muy útil. ¿Qué nos deja esto como estado de la contienda? ¿Cómo yo lo veo en este momento? Yo creo que lo que vimos es la misma conclusión que la vez pasada, en el sentido de que el observador, el candidato puntero, es vulnerable, pero no hay un segundo que pueda capturar el beneficio de esa vulnerabilidad, porque lo que creo que concluye este debate es que seguimos teniendo dos personas compitiendo por el segundo lugar, y mientras eso no se defina, mientras no se separe uno claramente, no hay quien pueda contender con él. Tercero, y finalmente, hay una enorme varianza en las encuestas, todos las hemos visto, o sea, desde la de GEA, que tiene 6 puntos, a la del Financiero, que tiene 21 o 22 puntos. Entonces, eso lo que nos dice es que hay un problema. Primero, hay temas metodológicos que están manifiestos ahí, es decir, están midiendo cosas distintas, a veces están dando ponderadores diferentes que lo manifiestan de esta manera, pero el hecho es que hay una enorme confusión para el público que solamente ve la gráfica del frente del periódico o en el medio en que lo esté revisando. Lo que me parece que es la pregunta más relevante es la que se deriva de lo siguiente. Hay un promedio de algo así como 40% de personas que rechazan responder a los encuestadores, y hay aproximadamente 30% de indecisos. Por definición tienen que ser muchos los mismos, no hay manera de que no son 70%, no se puede sumar eso. Sin embargo, la pregunta ahí es, simple y sencillamente la gente ya decidió su voto y no quiere, ya está siendo molestada por los encuestadores, o hay un voto oculto profundo. Y yo creo que si hay un voto oculto profundo solamente puede ser una de dos. No tengo idea cuál es, pero podría ser solo una de dos. Una es un voto
tendría que ser un voto vergonzante, alguien que no quiere manifestarse, y sería o pro AMLO, que no quieren decir que son pro AMLO, o pro PRI, y también no quieren decirlo porque son vergonzantes. No sé si esto es cierto, es posible que tengan razón los encuestadores, que lo que hacen es asignar proporcionalmente los indecisos o los que no responden. Eso es lo que veremos. Pero lo que esto nos dice es que si hay un riesgo de que tengamos una elección mucho más, o muchísimo más abierta, así, un carro casi completo pro AMLO, o una elección mucho más cerrada, y podría ser en cualquier dirección en el 1 de julio, y cualquier otro escenario sería políticamente complicado, uno mucho más tenso y complejo que el otro, porque los que están en el carro completo ya están pues seguros que ya están ahí. Muchas gracias, Luis, y muchas gracias a todos por este primer balance, estas primeras impresiones. A mí me gustaría hacerles algunas preguntas. Y la primera es, se habla de rompimiento con la actual administración, que debe haber un contraste de los candidatos con lo que hemos tenido hasta el momento, por lo menos en la relación con Estados Unidos. Y la pregunta que yo quisiera formularles es, ¿hay espacio para mejorar las cosas? O sea, ¿se pudieron haber hecho distintos? ¿Se podrían estar haciendo distintas las cosas en nuestra relación con Estados Unidos? ¿Dónde estarían las oportunidades? Si es que realmente se pueden hacer las cosas distintas. Y si vieron que alguno de los candidatos ayer, de alguna manera, pues planteó alguna de estas oportunidades. No sé quién quiere empezar. Gracias, Hernán. Hay espacio, pues esto es complicado, ¿no? Sí es complicado porque efectivamente el momento es muy delicado por lo que conocemos como la actitud de Trump. Pero recordemos que Estados Unidos no es Trump. Entonces, ahí es donde justamente sí podemos tener una capacidad de maniobra distinta si tenemos claridad de qué se quiere de México en su relación con Estados Unidos. Pues lo primero que yo diría es, veamos cómo nos tenemos que relacionar con Estados Unidos en función de intereses nacionales muy claros a partir de la nueva administración en México, del nuevo gobierno, y en ese momento definamos una ruta que nos permita acercarnos a quiénes son los aliados, por ejemplo, de México en Estados Unidos. Y hay muchos aliados. Primero, congresistas, tanto en el Partido Demócrata como en el Partido Republicano. Los gobernadores, los empresarios. Algo que han hecho muy bien los negociadores del Tratado de Libre Comercio es no quedarse nada más en la mesa negociadora, sino que se han movido con asesores y con grupos cercanos a hablar con todos estos estados que dependen del negocio con México. Entonces yo creo que tenemos muchísimo que hacer de forma diferente. Si pensamos que la relación es exclusivamente de presidente a presidente, por supuesto que no hay espacio. Ahora, evidentemente hay que mover a la sociedad en Estados Unidos de una manera diferente. Leonardo lo ha mencionado mucho, por ejemplo, el tema de no hemos sabido aprovechar los medios de comunicación en Estados Unidos, o sea, tener un canal de televisión allá que fomente lo que es México más allá del comercio. Tenemos muchísimas virtudes y tenemos que saberlas vender hacia afuera, gane quien gane como presidente. Acercarnos mucho más a los académicos allá, difundir mucho más una presencia de México en Estados Unidos distinta, y un tema que es clave, conocer realmente que nos hemos equivocado en lo que ha sido el manejo de la comunidad de mexicanos en Estados Unidos. Nosotros siempre hemos pensado que queremos resolverles la vida, y no, tenemos que entender qué es lo que ellos quieren, y entonces sí apoyarlos desde perspectivas distintas, y no desde que pobres señores que se fueron y no tienen nada que hacer. Tienen mucho que hacer. O sea, 1 de cada 25 empresas en Estados Unidos tiene capital mexicano. Entonces, todo eso está allá. Pues veamos cómo lo podemos aprovechar diferente. En materia de seguridad, digo, el tema de corresponsabilidad que ya se mencionó en la mesa, quien primero lo mencionó fue Hillary Clinton, y después se apagó el tema, no volvimos a hablar de eso. Entonces hay que retomarlo, porque efectivamente hay un problema de drogas, hay un problema de violencia en México, pero ¿dónde está el tema de prevención en Estados Unidos y de ver al conflicto que tienen como un problema de salud y no como que México son los malos?
Entonces, sí hay espacio, pero tendríamos que tener una postura completamente distinta desde la perspectiva de intereses nacionales. Yo creo que sí hay espacio, pero lo primero que habría que hacer es efectivamente qué queremos de la relación con Estados Unidos. Obviamente, pues yo leo en todas partes Telecán sí, y la diplomacia comercial mexicana, por la que nutro la más amplia admiración, dice vamos bien en lo técnico, pues sí, pero lo político no se ha movido un centímetro. Desde que Donald Trump fue invitado a México, teóricamente para convencerlo de las bondades del Telecán, hasta ahora no se ha movido un centímetro en los asuntos fundamentales. La percepción que él tiene del tratado sigue siendo que es una ventaja absoluta para nosotros y que además somos atrozmente listos para manejar las reglas comerciales. Bueno, eso lo dice de todos, también de europeos y de chinos, pero no hemos movido un milímetro el tema político. Y yo creo que después de tanto tiempo de negociación, les voy a decir, oiga, pues sí, no me repita que vamos muy bien en todos los asuntos que impiden que el acuerdo se, por ejemplo, esta cláusula 11, en fin, los 4 asuntos fundamentales en los que no se ha avanzado porque no hemos logrado modificar mínimamente la percepción política de Trump. Claramente, yo no sé si él cree profundamente en esto o no, pero le sigue siendo rentable políticamente. Por tanto, lo que deberíamos hacer, a mi juicio, entre otras cosas, es ir cambiando el estado de opinión de buena parte de los electores en Estados Unidos, diciendo, a ver, señores, no soy el enemigo, ni es esa mi intención, yo no me beneficio brutalmente de ese tratado. El tema de los opiáceos y las muertes de los muchachos en los Estados Unidos, que se ve mucho en la publicidad local en los Estados Unidos, nosotros lo lamentamos, o sea, no es que haya una actitud deliberada, efectivamente, de México para hacerles daño, pues maneja esta idea de que México es un país tan astuto con sus leyes migratorias, que les causamos problemas en la frontera sur de ellos y norte nuestro. Obviamente habría que ir a los medios norteamericanos y decir, oiga, pues si no controlamos ni la frontera norte ni la frontera sur, mucho menos estamos en condiciones de crearle un movimiento que le sea a usted adverso. Por tanto, yo creo que nos deberíamos plantear de una manera muy clara hacia dónde nos querríamos mover, ¿no? Si Telecán sí, pero bueno, doy otras dos, o sea, la forma en que es percibido México, o sea, no se ha movido un milímetro, el país conflictivo, enemigo. Por tanto, esta retórica antimexicana de ustedes se benefician de las leyes de comercio, me generan problemas en la frontera y además son un país violento y peligroso, no se ha movido un ápice, y eso lo deberíamos mover. Y luego, algo que decía Susana, con esto termino, los diálogos con las diásporas han fallado brutalmente. Ayer se mencionó, por supuesto, los Dreamers, o sea, es verdad todo eso, pero no hay una práctica de diálogo con las diásporas. Las diásporas son varios mexicoamericanos en condiciones muy diferentes, los que tienen ¿cómo se llama?, la nacionalidad, que han nacido en los Estados Unidos, llevan 2 o 3 generaciones, pero siguen vinculados a México por su apellido, y que esta oleada digamos, mexicana de Trump también nos pone en una situación incómoda, este discurso del odio. No lo vi, y termino recordando que me sorprendió mucho que no se volviera a retomar el tema de las diplomacias en otros frentes. Esta administración, la de Peña Nieto, que agoniza, arrancó proponiendo algo muy brillante, que era, vamos a mandar 100,000 muchachos a estudiar a las universidades norteamericanas. No sé dónde ha quedado todo eso, creo que es muy, mucho menos. Es malo mandarlos, porque imagínate, también el candidato cosmopolita decía, imagínense, este señor manda a España, supongo que aprender español también a sus hijos, es muy útil aprender español peninsular, pero ¿en qué quedó todo eso? Seguimos siendo un país que por supuesto no proyecta credibilidad. O sea, los anuncios de televisión dicen, luce cool, en vez de decir que esté bien. O sea, usamos el inglés hasta cuando no debe, pero no tenemos 100,000 muchachos que hablen un inglés apropiado para entrar a una universidad norteamericana. A mí eso me parece una atroz, sangrienta paradoja. Y dice uno, todos esos elementos por los que debería uno acercar más a las comunidades e ir modificando las percepciones, tengo la impresión de que se han olvidado. Por tanto, resumiendo, sí habría espacio para algo más. Obviamente con Trump lo veo difícil, pero siento que todas estas cosas se ven como lejanas, distantes y poco prácticas. Gracias, Pepe. Yo diría que buena parte del problema está menos en Trump que en las percepciones que hay, por lo menos en un sector importante de la población estadounidense, los votantes de Trump. Estamos hablando de 30-40% que de alguna forma se sienten
agredidos o se sienten presionados, se sienten violentados por la presencia de migrantes mexicanos en Estados Unidos y que exigen que su gobierno los proteja, sea lo que sea que eso implique. Para Trump, el tema de los mexicanos en Estados Unidos y de los mexicanos violadores, ladrones, etcétera, etcétera, es algo que ha funcionado electoralmente y que le va a seguir funcionando, porque es la impresión que tienen o que creen tener muchos de sus votantes. Es esa la impresión que tenemos que cambiar, es a ese nivel en el que tenemos como país que actuar, empezar a cambiar esa percepción, por un lado. La otra cara de la moneda es que desde México, y creo que no es injusto decirlo, pese a que hay espectaculares especialistas en temas de los Estados Unidos, aquí hay por lo pronto dos de ellos, así sin ir muy lejos, en realidad no tenemos un centro de estudios, un think tank, que realmente concentre y asesore al gobierno mexicano sobre las políticas a asumir. Todo se toma en términos casuísticos y en términos de la política de momento. Quiero recordar, por ejemplo, el 11 de septiembre de 2001, y creo que todos recordamos ese tema, cuando inmediatamente después del 11 de septiembre de 2001 hubo un debate inmediato en qué medida ser solidarios con Estados Unidos. Y de hecho, un sector importante de la política mexicana, de los políticos mexicanos, evitó la posibilidad de que Fox siquiera se presentara o expresara su solidaridad más allá que oral con los Estados Unidos, cuando exactamente 2 días antes o 3 días antes había sido recibido con fuegos artificiales en la Casa Blanca. Y esto a pesar también de que en las Torres Gemelas de Nueva York murieron mexicanos, fueron bajas no provocadas, y que a todo el mundo les importó un bledo en la política mexicana porque no eran documentados. Pero había 20 documentados y todavía están muertos. Y es algo que tenemos que ver, es para bien o para mal, México y los Estados Unidos están mucho más integrados de lo que nadie espera. Es una especie de, la relación México-Estados Unidos es una especie de rizoma, esa raíz subterránea que se extiende y se extiende y se extiende y se extiende, mucho más allá que lo que los políticos piensan, que lo que los políticos quisieran considerar. En resumen, yo diría que nos falta estudiar a los Estados Unidos, saber ir hasta dónde podemos llegar, cómo podemos llegar y con quiénes podemos llegar. No tenemos deberíamos ser el país que mejor estudiado tuviera a los Estados Unidos y no es así. Es decir, sea por defensa propia, sea por amistad, deberíamos ser los mejor informados, los mejor enterados, y tampoco ocurre. Quien pase 6 meses en Yale o un año en Harvard no conoce Estados Unidos, no importa que también hable inglés. Tenemos que tener, o debemos tener, una concepción estratégica mucho mayor que esa, considerando además la enorme diversidad que son los Estados Unidos, las diferencias que hay entre la costa oeste y la costa este, y no podemos olvidar lo que es ahora nuestra némesis, el centro-norte y sur de los Estados Unidos, que eso es donde está la gente que se siente agredida por la presencia mexicana. Entonces, si no tenemos la posibilidad de hacer esas consideraciones de largo plazo, pues está en chino, francamente. Yo me resisto un poquito a hacer la mención, pero bueno, no mucho. El señor López Obrador hablaba de que iba a hacer entrar en razón a Trump, pero López Obrador no habla inglés y Trump no habla español. Entonces esa no es la forma. La forma es obligando o llevando, convenciendo a los votantes de Trump, que van a quedarse ahí cuando Trump se vaya, de que México no es un peligro para ellos, sino al contrario, una bendición. Gracias. Yo creo que tenemos dos concepciones muy distintas en lo que vimos ayer. Por tratarse de un tema de política exterior fueron un poco más ocultas, porque al final de cuentas los 4 candidatos estaban dedicándose a sus públicos internos, todos estaban más hablando de la política mexicana que de cualquier otra cosa. Pero sí hay una diferencia muy clara, hay 2 paradigmas que se notan en todos los temas, pero también para López Obrador fue el primero en hablar, y su primera locución fue absolutamente transparente. Tenemos que resolver el interior porque el interior es lo que importa. Es decir, su mención de la Alianza para el Progreso no es casualidad, es construyamos una fortaleza interna que nos permita ir de tú a tú muy machos con los americanos. Yo puedo ir a resolverlo con Trump porque no voy a depender de él, porque no voy a tener ninguna otra relación. Vamos a ser simplemente vecinos, no vamos a tener tantos intercambios como los que tenemos ahora. Nosotros
por otra parte, básicamente comparten, bueno, por lo menos los dos que tienen una idea más clara de estos temas, que son Anaya y Mil. Lo que tienen es una concepción una extrapolación de lo que ha existido hasta ahora. No creo que hayan pensado demasiado en cómo transformamos el futuro. Pepe y Susana nos dijeron ya muy claramente dos de las razones principales, no quiero ser reiterativo. En el caso, el primer problema es que a partir de que restablecimos la relación con Estados Unidos en los 80, restablecimos en el sentido que dejamos de verlos como nuestros enemigos para ver cómo nos hacíamos socios para nuestro propio beneficio. A partir de entonces se volvió una política de presidentes, una política entre dos personas, si hacían buena química teníamos una buena relación, si no, no teníamos una buena relación. Y esto se vino bajo control, por razones más americanas, pero también porque Enrique Peña Nieto no es una persona que tenga un inglés fluido, porque no es una persona, porque es una concepción en ese sentido no muy distinta del observador, aunque en otros temas sean distintos. La idea era distanciarnos de Estados Unidos, pero seguir teniendo los flujos económicos que funcionaban. Entonces, esto por supuesto que es una contradicción y con Trump es insostenible. Entonces, yo lo que creo es que no hay una visión, no hay un desarrollo, una visión, que es lo que manifestaba Pepe con toda razón y con toda claridad. Lo que necesitamos es una relación que sea de sociedad a sociedad, porque donde tenemos un fracaso es en la relación de las dos sociedades. Lo que necesitamos, hay estudios que pueden comentar con más amplitud, pero hay estudios que muestran que lo que necesitamos es enviar a chefs, enviar a artistas, enviar a intelectuales, enviar al ballet folclórico a que nos conozcan allá como sociedad mexicana, no enviar al funcionario este o al funcionario aquel que solo son repudiados por los estadounidenses. Dos puntos más y con eso concluyo esta parte. Necesitamos una relación mucho más de la sociedad, porque el tema más ríspido de la relación no es el comercial, aunque tengamos un conflicto en el tema del tratado. El problema más serio es la migración. Ese es el tema que provocó que Trump pudiera utilizarnos como el chivo expiatorio. El tema del muro lo dice todo. No es tanto que lo quiera construir o no, simbólicamente era muy fácil de describir de alguien en la mitad de Missouri que aquellos mexicanos que ellos ven como una cosa, como una anomalía que no debería existir, es fácil decirles vamos a poner un muro para que no vuelvan a entrar. Entonces, el tema migratorio es un tema por definición de política interior. No hay que olvidar que hay 4 estados mexicanos que más del 50% de la población económicamente productiva está en Estados Unidos. Entonces, y eso es, en porcentajes menores, eso es cierto de muchísimos estados del país. Entonces, cuando tenemos depende de cómo quieren contar, tenemos a 10, 12, 20 millones de mexicanos en Estados Unidos, o por lo menos personas con pasaporte mexicano en Estados Unidos, son personas que obviamente representan el 12, el 15, el 20% de la población mexicana, no se puede ignorar internamente. Y cuando hay muchos mexicanos allá que se convierten en un fenómeno político dentro de la sociedad americana, pues no pueden los americanos ignorarlo. Entonces tenemos que resolverlo en ambos sentidos, y hay un problema que tenemos que reconocer, y también tenemos que aceptar los mexicanos que no tenemos un derecho divino ni inalienable de cruzar la frontera cuando nos dé la gana. Esa es otra cosa que tenemos que aprender, que hay un orden de las cosas y que eso tiene que ser respetado. Concluyo con el tema del tratado, que da para mucho más, y nada más voy a decir una cosa simple. Yo creo que la razón por la cual el tratado se mencionó prácticamente nada ayer es porque es tan popular, porque los mexicanos lo vemos como una cosa tan obvia, que es tan importante para la economía mexicana, tan decisivo, tan determinante de nuestro bienestar interno, que no está en discusión. No tengo duda que López Obrador preferiría no tener tratado, pero preferiría tener un tratado que él negocie si ya estamos en esto, y las probabilidades de que tenga que negociarlo él si es que gana son relativamente altas en este momento. Y eso crea una dinámica muy perversa y muy complicada, porque crea una incertidumbre enorme. Si hay una pregunta lo veo más adelante. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por compartir sus perspectivas. Me gustaría que la siguiente pregunta tuviera que ver sobre lo que sí se dijo. O sea, no fueron generosos con propuestas los candidatos ayer, pero sí se dijeron algunas cosas. Entonces, una reacción de ustedes de las cosas que voy a recuperar es esta idea de
poner todo sobre la mesa. Pongamos todo sobre la mesa, porque así, si lo fragmentamos y lo segmentamos, perdemos. Esa era la idea detrás de esta afirmación. Y ayudémonos con los organismos multilaterales. ¿Cómo ven esa afirmación? Respecto a los consulados, pues hubo una propuesta atrevida de hacerlos procuradurías, ¿no? ¿Qué opinan al respecto? De los Dreamers y los repatriados también hubo algunas definiciones al respecto. Si ustedes recuerdan alguna más y quieran comentar al respecto, se los agradecería. ¿A quién le gustaría empezar? ¿A Pepe? Para allá. Voy con un aspecto específico, que sería el tema de migración y la reinserción de los repatriados o de los expulsados. Esto es, hemos tenido a la fecha tal vez alrededor de 500, 600 mil jóvenes que han sido expulsados de los Estados Unidos de diversos niveles de educación. Tenemos en los últimos 10 años o así. De ellos, apenas hace 3 años o 4, hubo una iniciativa en la Secretaría de Educación Pública para reconocerles el nivel de estudios. Las universidades, tengo que decir, las escuelas de unidades de educación superior, pese a todo lo que dicen, todos sus estudios, toda su buena voluntad verbal, no han hecho nada para evaluar los estudios de los jóvenes soñadores que regresan a México. No, es decir, no hay una forma de reinsertarlos fácilmente, al menos en algunos casos ha sido más fácil conseguirles becas en el exterior, en Europa, que reinsertarlos en la Universidad Nacional o en cualquier universidad del país. Es algo que se tiene que abordar. ¿Cómo vas a abordar, cómo vas a aprovechar las capacidades de esas decenas de miles de jóvenes que en muchos casos son perfectamente bilingües o casi perfectamente bilingües, pero que estamos desaprovechando porque no hablan como nosotros específicamente? Eso es un desafío de la sociedad mexicana. ¿Qué vamos a hacer? Y se mencionó anoche, con los 600,000 jóvenes aproximadamente, jóvenes estadounidenses que están educándose en escuelas mexicanas y que eventualmente regresarán a los Estados Unidos como un país. ¿Cómo los vamos a tratar? Los vamos a dar el maltrato que solemos darle a los migrantes y que van a regresar a Estados Unidos a aplicarle a nuestros migrantes. Estamos hablando también de otro problema. Hemos centrado una buena parte de la relación migratoria específicamente en los migrantes indocumentados, tanto en los de Centroamérica como en los nuestros, pero los migrantes indocumentados, que son alrededor de 5,5 millones en los Estados Unidos, de acuerdo por lo menos con el censo, son la mitad de los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos, que no consideramos normalmente. Y estamos hablando además eso de un universo aproximado de 33 millones de mexicanos, hijos de mexicanos, descendientes de mexicanos, con los que no tenemos una relación. ¿Cómo nos vamos a relacionar con ellos? Son un bloque de votos importante, un bloque políticamente importante, y lo va a hacer más todavía, porque demográficamente van a ser probablemente una minoría casi comparable a los blancos hacia el año 2040. ¿Estamos yendo tan lejos? No lo creo. Lo que sí es cierto es que en términos políticos y demográficos estamos desaprovechando hoy como país, como sociedad, una oportunidad importante de vinculación con la sociedad de los Estados Unidos. Gracias, Hernán. Bueno, hay varios puntos que me llaman mucho la atención sobre la mejor día de anoche, ¿no? Mencionas este tema de las procuradurías que plantea Andrés Manuel. Yo soy de la idea que sí vale la pena tener una presencia distinta por parte de los consulados. Hay que hacerlos como pequeñas embajadas que realmente cumplan una labor muchísimo más de función de los intereses de México y de los mexicanos en la localidad, pero también que se acerquen, por ejemplo, a los empresarios. O sea, no es nada más tener un aparato de justicia en Estados Unidos por parte del consulado mexicano. Se me hace un poquito fuera de lugar, pero se me hace atrevido en términos de cómo poder cambiar la lógica de los consulados y que tengan una funcionalidad diferente.
hizo otra propuesta que no hemos mencionado, que se me hizo también bastante lanzada, justamente aprovechando el que se quedó en stand-by el Tratado de Libre Comercio. Esta propuesta de incluir a Centroamérica como parte del tratado, que yo creo que efectivamente en este momento se la deja sobre la mesa, en la cancha a Trump. ¿La van a retomar o no? Pues quién sabe, ¿no? Pero yo creo que ahí hay otro tema que se puede vincular con algo que mencionó mucho, por ejemplo, bueno, los tres lo mencionaron, pero con más detalle fue José Antonio, que es el tema de infraestructura, o sea, todo el manejo de aduanas, cómo blindar las aduanas en el caso de la frontera, pero también cómo hacerlas mucho más eficientes, mucho más efectivas, de manera tal que se puedan reducir los problemas y crear otros puntos de entrada mucho más, pues con otro tipo de tecnología, con otro tipo de infraestructura para conectar mejor hasta Centroamérica, bien lo mencionó él, ¿no? Entonces, digo, ya hay dos propuestas que son interesantes. Poner todo sobre la mesa de repente es un tema que se dijo cuando se iba a negociar el Tratado de Libre Comercio, los primeros momentos de la negociación por parte de los negociadores mexicanos. Nos dimos cuenta que después, evidentemente, no se puso todo sobre la mesa. Sin embargo, por ejemplo, pues ya están dentro de manera diferente a como se negoció en 94 el tratado, tanto con la reforma energética, la reforma fiscal y por supuesto en parte del tema laboral que todavía no se concluye, pues ahí hay elementos muy distintos que se van a manejar en América del Norte. Coincido con Leonardo que no se ha cambiado la política, la presencia o la imagen de México en el exterior y que no hemos logrado mover a los políticos allá, pero ahí justamente el tema es que estamos hablando del mismo gobierno. O sea, el gobierno de Peña Nieto ha hecho básicamente las mismas medidas hasta el momento. Igual lastimó a los demócratas con la visita de Trump. Y entonces justamente el momento del cambio puede ser un motivo para empezar a hacer posturas completamente distintas, tanto para los Dreamers como para el tema de seguridad, como para el tema de comercio, y por supuesto todos los temas de los que no se habló ayer de la relación bilateral, por ejemplo, el tema controversial enormemente del agua, ¿no? O sea, recordemos que está el río Bravo y el río Colorado, y tenemos un acuerdo que pues no se ha actualizado como se debería desde 1942. Entonces aquí realmente hay muchos otros temas, retomo el de educación de los 100,000 estudiantes de FOBESI, y por supuesto el que sigue es clave para pensar una América del Norte fuerte y México dentro de una América del Norte, que es el energético. Lo mencionábamos antes de comenzar aquí, simplemente el estado de Baja California puede ser uno de los grandes benefactores de la reforma energética. No sé si se menciona a profundidad, pero efectivamente ni siquiera está conectado en las redes de electricidad Baja California Norte con Baja California Sur, lo cual hace que los costos de la electricidad en California sean altísimos y no tienen gas natural. Entonces, ¿cómo producen electricidad? Con diésel o combustible, lo cual hace que sea totalmente contaminante, ¿no? Entonces, son muchos temas en donde sí se puede aprovechar esta construcción de infraestructura de América del Norte y particularmente de la frontera. Entonces, bueno, aquí son algunos elementos. Gracias. Sí, gracias, Edna. Por supuesto que es el mismo gobierno, Susana, pero no hemos movido ni un centímetro la aguja, ni en percepción de lo que es el Telecán. Es horrible y es lo peor. Dijo el viernes, no nos ayudan, dijo el propio viernes, la frontera es un desastre y México no nos ayuda, y la otra, deshumanizar a algunos migrantes. Es que no hemos movido ni 10 centímetros la aguja, lo cual a mí me preocupa. Respecto a la integralidad, la verdad es que yo no tengo ninguna fe en que eso ocurra. Cuando uno recuerda rápidamente, lo digo, los 5 principios y los 10 objetivos que esta administración se planteó para negociar con Trump, planteaba la integralidad y lo dijo claramente. Lo que es bastante sorprendente es que cuando uno maneja la integralidad, pues siempre supone que la parte en donde uno es interdependiente va a tener mayor capacidad de presión, y en donde más somos interdependientes en economía y comercio.
y no parece que los hayamos conmovido demasiado con la idea de que, y es verdad, o sea, no hay manera de negar que México es importante para la generación de prosperidad de América del Norte, y es la parte fuerte, esa es la parte donde se supone que podríamos negociar con un poquito más de, digamos, capacidad de presión, y no se ha logrado. No creo que en seguridad los impresionemos demasiado, ni con el manejo de la frontera, que digan, voy a dejar de revisar los afganos que lleguen a México y nada, te los voy a reportar. El día que haya un ataque terrorista desde México no nos lo vamos a acabar, y por tanto esta idea de usar la integralidad, yo digo que como discurso político vaya y pase, pero no creo que sea muy confiable y muy creíble. Y subrayo, lo propuso Anaya, pero es una tesis de Videgaray. Es también interesante, de Castaño, también esto, pero la propuso esta administración. Luego el tema de Centroamérica, la verdad es que está todo mezclado, no sé si es Alianza del Progreso con toda América. También los 5 principios y los 10 objetivos, el gobierno mexicano dice, voy a mantener la trilateralidad del tratado, pero después incluye a Centroamérica en los 10 objetivos. Como que tampoco hemos sabido cómo dialogan NAFTA y CAFTA, pero ahí lo dejo. Rapidísimo, esto de los consulados, pues es una tomadura de pelo, pero colosal. Convertirlos en procuraduría, mira, el consulado es la representación del Estado mexicano, y ya hacen muchas cosas. Yo lo que esperaría de los candidatos a la presidencia de la República es que le echaran un vistazo al número de personas que trabajan en los consulados mexicanos. O sea, trabajan más o menos los mismos que hace 20 y tantos años, con muchas más misiones que atender, desde emitir actas de nacimiento hasta atender ventanillas de salud, pues que en su vida se han parado en un consulado, dar documentos de identidad. O sea, verdaderamente por lo que debería este país plantearse es si vamos a triplicar o a cuadriplicar el número de personas que trabajan en los consulados. Y no nos tiene por qué convertir en procuradurías. Buena parte de los estudiantes de Derecho, las organizaciones, miren que en Estados Unidos se mueve muy bien, las organizaciones de defensa de los migrantes dan un montón de asesoría jurídica a los migrantes. O sea, tú lo que tienes que hacer es, pues no tratar, pero en la visión estatista que tiene esta gente, todo es, mandemos más burócratas, ¿no? O hagamos los que hagan más cosas y que cobren menos dinero, pues supongo que es lo que van a plantear, ¿no? Que cobren menos dinero. No, aquí lo que hay que hacer es activar, y parte de lo que decía Carreño, de la relación con la diáspora, es tenemos un montón de aliados potenciales con gran formación jurídica ya. Y por tanto, pues los consulados lo que tienen que hacer es darles los instrumentos para que hagan bien su tarea. No veo demasiado bien claro que quieran hacer con llevar a la ONU el asunto. Bueno, ya lo llevó López Obrador, mandó una carta al secretario general adjunto de Naciones Unidas diciéndole que este país funcionaba de maravilla hace 30 años y hace 30 años se fastidió, pero que en el momento que se restaure, no sé exactamente qué, este país va a volver a funcionar mejor. Yo no sé si eso en la ONU tenga demasiada repercusión, sospecho que no. Y me declaro absolutamente incompetente, y con esto termino, para ver qué beneficio puede tener mover al Instituto Nacional de Migración a Tijuana. O sea, le estoy dando vueltas, créanme que estoy pensando en hacer una tesis doctoral, pedir un sabático, voy a decir, ¿y en qué beneficia a los migrantes? Y el Instituto Nacional de Migración, un órgano incorregible del Estado mexicano, que ni siquiera pudo integrarse a la Policía Federal, lo muevas a Tijuana. Pero les prometo que cuando tenga la respuesta los vuelvo a llamar. Yo tengo 2 comentarios. Yo creo que sí tiene sentido hablar de la integralidad de la relación, porque tenemos una multiplicidad de contactos, de estrategias, de contactos que son de tal magnitud y complejidad que van desde los cruces normales de personas o de mercancías hasta drenajes en la frontera de San Diego y Tijuana. O sea, la diversidad de temas legales e ilegales que hay en esta relación es impactante. No hay una embajada americana en el mundo que tenga más agencias, como ellos les llaman, departamentos, secretarías, etcétera, como la que hay en México. Todos tienen algún vínculo, porque unos es por agua, otros es por energía, otros es por migración, todos están metidos aquí. Entonces, yo creo que si estamos hablando de educarnos mutuamente, de la complejidad y diversidad de la relación, tiene todo el sentido del mundo poner todo en la mesa. Veamos qué tan complicado es esto y cómo nos beneficiamos los dos. Cuando se hizo el tratado, cuando se planteó el tratado por parte de México en 1992, en 91 de hecho, en ese momento, en 90, perdón, cuando fueron Córdoba y Serra a plantear la idea, lo que entendieron los americanos no es que
no es que México les fuera a resolver sus problemas, es que un México próspero les ayudaba a que tener una frontera segura, que para ellos ese es el valor a tutelar, es el valor relevante. Entonces, no es que hayamos resuelto nuestros problemas, es que tenemos problemas en conjunto y muchos de ellos se pueden resolver a través de México para fines de ellos. Entonces, el que ellos entiendan esa multiplicidad que le entendían en 1990, pero no lo entienden en este momento, sí tiene mucho sentido. Si se plantea como amenaza, si no me ayudas en esto, yo te hago esto otro, en ese momento lo que estamos haciendo es dando unos tiros en el pie, porque finalmente el tema de la seguridad nos afecta tanto a nosotros, más a nosotros de lo que les afecta a ellos. Tenemos más violencia aquí de la que tienen ellos. Entonces, esta idea de que yo dejo de cuidar la frontera sur o permito que entren afganos, es un poco absurdo, por no decir una palabra un poco más fuerte. Sobre los consulados, quisiera decir un comentario más personal. Cuando yo estudié en Estados Unidos en los 70, iba yo cada 6 meses, comía yo con el cónsul mexicano, y yo veía su agenda, y su agenda era ir a la universidad tal a hablar sobre México, ir a ver a los Leones o a los Rotarios o estos clubes que hay americanos. Es decir, era una agenda 100% americana. Iba a explicar, a presentar a México allá. Tenía luego la parte consular propiamente, en la que se dedicaba a los temas de importaciones, exportaciones de interesados americanos en invertir en México, de comprar mercancías mexicanas o lo que fuera. Si uno va a un consulado hoy en día, son como una delegación del Distrito Federal, es decir, primero era puro mexicano y millones de mexicanos. Es una cosa totalmente distinta, ya no tiene nada de americano, tiene 100% de atención mexicana. Y lo que necesitamos es hacer las dos cosas, necesitamos atender a nuestros propios contingentes, que es el deber del gobierno mexicano como representación, pero déjenme usar la palabra mal, pero como delegación, donde se les va a dar actas de nacimiento, documentos de identidad, pasaportes, etcétera, y todo lo que se hace, y que es una ignorancia increíble de López Obrador que no entienda, que todos los abogados que tienen para ayudar y proteger en X medida a los migrantes que tienen problemas legales o detenciones o amenazas de deportación. Y tenemos que crear la otra parte, tenemos que recrear la parte de contacto con la sociedad norteamericana. Eso es lo que provocó esta crisis del éxito electoral de Trump. Es que abandonamos completamente a la sociedad americana, los intentamos conquistar para pasar el Tratado de Libre Comercio y después nos olvidamos de ellos por completo, no nos importan ya. Los consulados tienen que ser las dos cosas, porque tenemos las dos funciones y eso va a requerir un compromiso presupuestal enorme. Muchas gracias, Luis. Bueno, yo tenía 2 preguntas más que creo que las voy a fusionar y les voy a pedir que sean muy, muy breves para poder dar oportunidad al público que haga preguntas. Yo quisiera que se imaginaran escenarios de triunfo de Andrés Manuel López Obrador y Trump. O sea, los binomios, que se imaginen los binomios y que le pongan una frase a los binomios. No demasiado análisis, una frase. AMLO-Trump, MID-Trump, Anaya-Trump. Y también que me digan si consideran que hay algún factor externo que pudiera cambiar la dinámica de la elección. ¿Hay algo que pudiera suceder que cambie una dinámica que parece bastante estable? Entonces no sé si quién quiere empezar. Yo creo que en el binomio López Obrador-Trump estamos hablando de 2 nacionalistas chocando, cada uno para atender a sus propias bases y sin ningún propósito bilateral. En el caso de Anaya-Trump tenemos a dos populistas gritones, donde uno quiere construir pero no tiene experiencia para hacerlo y el otro tiene muy poco interés y percibe muy poco beneficio en hacerlo. En el caso de Trump, lo que creo que tenemos es un intento más parecido a lo que hemos visto ahora, es cómo hacemos para convencerlos de que somos importantes, confiadamente con una mejor estrategia, una mejor capacidad para sentarnos en la mesa. Gracias. ¿Algún factor externo que pueda movernos, que pueda simbrarnos? Bueno, eso puede pasar todo. El riesgo de que tengamos un evento complicado, una crisis financiera puede ser enorme. O sea, no hay que olvidar que la consecuencia de una elección de López Obrador en términos financieros puede ser muy seria.
Es decir, puede haber mucha gente que se asuste muy rápido, que las tasas de interés suban, que haya una crisis cambiaria, o sea, que haya una devaluación, y eso tiene consecuencias financieras. Sí, yo creo que él tendría que tener un secretario de Hacienda nombrado el 2 de julio, que se encargaría de inmediato, y eso cambiaría las prioridades dramáticamente para evitar, pues, si ese quiere evitar un 94, un 95. Gracias. Sí. No, y yo tengo la impresión de que, bueno, salvo una crisis financiera, una cosa así que venga del exterior, nada que se mueva. Acaban de decirnos que no va a haber Telecán y tampoco se movió demasiado la aguja. Es decir, no veo que otro evento externo podría. Además, cosa curiosa, el miércoles nos dijeron que vencía el plazo para que lo procesaran legislativamente y no les conmovió demasiado. Por tanto, no veo ningún elemento externo, salvo no sé, algo gravísimo, un atentado, algo así que tuviera lugar en México y que moviera la agua. No lo veo, francamente. ¿Cómo tú eres experta en manejar eso? Nos pones una tarea de cómo te imaginas los binomios. Bueno, AMLO-Trump, yo coincido con lo que dicen los nacionalistas, hablándoles a sus bases, vería una distancia prudente del Obrador, decir yo no me meto con él, o sea, lo que ha venido diciendo hasta ahora, tratando de evadir lo más posible la interdependencia mexicana. Anaya, pues yo espero que diga algo más que mandar al carajo, ¿cómo dice ahora? Insulting and unacceptable, ¿no? O sea, que ya le digan, oiga, además de eso hay que decir algo más. Por tanto, que saliera un poco de lo declarativo. El Frente dice que va a incorporar más al Senado en la confección de la política exterior. Eché un vistazo a las plataformas de política exterior, así que van a incluir más al Senado, que van a hacer más diplomacia subnacional. No lo sé, pero hasta ahora no lo veo. Y en el caso de mí, que claramente es el que más idea tiene de todos estos temas, este asunto, por ejemplo, que me parece prometedor, que descubramos que las aduanas en México son un desastre y que prometa que en un año pudiéramos tener detección de armas en las aduanas, sería absolutamente fantástico que tuviéramos esa capacidad. Veo pues más bien un optimismo incremental, es decir, no veo que que cambiara demasiado respecto al modelo que hoy tenemos. Lo que no parece que acusen los tres, con esto termino, los cuatro, bueno, el Bronco, dice que lo invitaría a tomar un tequila y lo trataría de convencerle, dice que ya retiró el tequila, ¿no? Ya le pareció insultante. Es que no acusan recepción de un hecho fundamental. Trump no es que desprecia a Peña Nieto, no es que desprecia a Videgaray, desprecia a México, y todos ellos están en ese equipo igual que la selección nacional. Por tanto, los problemas que hoy tiene Peña o Videgaray, mañana los va a tener Vasconcelos, o los va a tener Agustín Gutiérrez o Marcelo Ebrard. Finalmente, a quien nombre López Obrador canciller, igual que si Jorge Castañeda vuelve a ser canciller, pues tendrá exactamente que lidiar con esto. Esta idea muy provinciana de que la bronca exterior en realidad es con este gobierno porque es malísimo, en realidad Trump la tiene en este país. Creo que eso todavía no han acusado recepción de que así es. No nada más con este país, para él todo lo que es América Latina son mexicanos, Leonardo. Entonces, efectivamente, lo que se parezca a algo que no le gusta, algo distinto a lo suyo, pues son mexicanos. Entonces, efectivamente, este problema se va a mantener. Eso, exactamente, no solamente es la población de muchos más que ellos, efectivamente. Yo tampoco veo algún factor externo como Leonardo y como Luis, o sea, a menos de que hubiera realmente una crisis financiera global en este momento, o como consecuencia de una guerra, pero realmente no lo vería como tal. En términos de los binomios, para ser muy concreta, en el caso de Andrés Manuel, pues sí sería un poquito más de lo que ha mencionado hasta ahora, pero sí creo que habría un poco más de agresión por parte de los dos lados y al mismo tiempo de falta de comunicación. En el caso de Anaya, pues habla muy buen inglés, pero no necesariamente va a tener una buena estrategia. Él, personalmente, tal vez sus asesores pueden tener algún tipo de presencia distinta. Y en el caso de Mir, pues sí, efectivamente es el que más conoce y el que tiene el último, pues ahora sí que balance de lo que ha sido la relación con Trump desde que empieza su administración. Sin embargo, pues digo, mantenerse con más de lo mismo, creo que tendría que ser un juego mucho más estratégico. La verdad es difícil imaginarse esos binomios. Primero porque, tal como se señaló aquí, López Obrador es un nacionalista que le habla a su público y está interesado en su propio público. Porque Anaya, en alguna medida, pues es quizás el que mejor conozca teóricamente a Trump. Ayer mencionó una serie de temas de sus libros, los libros de Trump,
pero es difícil pensar en una conversación real entre Anaya y Trump. Y evidentemente Mires es el mejor preparado, pero también es difícil pensar en una conversación entre un señor que es un bully, básicamente, que es un bravucón, que es y Mir, que es pues un hombre bien preparado, pero es un burócrata, básicamente. Entonces las conversaciones son muy disparejas. Es decir, ninguno de los tres parece darse cuenta de que, o quiso darse cuenta, de que en el tema de las relaciones internacionales actuales, en el mundo actual, Trump no maneja el concepto del grupo de los 8, ni del grupo de los 20, ni del grupo de los 7, sino maneja el concepto del grupo del 1. Estados Unidos es la principal potencia, el principal es el que ofende, es el que da, quita, ofende y nunca se arrepiente, nunca da paso atrás. Entonces, es decir, no puedo ver esas relaciones con toda sinceridad, a menos que, insisto, toquemos su base doméstica. Más allá, no la veo. Bueno, pues abrimos los micrófonos para las preguntas del público. ¿Tenemos micrófonos en la sala? Bueno, ok. Mi nombre es Claudia Ávila. Yo quisiera que pudieran ampliar un poquito más acerca de la diversificación, que fue de las primeras preguntas que hubo ayer y que mucho se centró en Estados Unidos y en temas migratorios y violencia, pero estamos olvidando Canadá, por ejemplo, no se mencionó, mencionaron otras regiones, pero no mencionaron Europa, y además la diversificación no solamente es comercio, también hay cultura, educación, turismo. ¿Cómo verían ustedes esa posibilidad? Porque no podemos soslayar la interdependencia asimétrica con Estados Unidos. Es un hecho, estamos ahí, la geografía pues no la podemos cambiar, pero ¿cuál sería su opinión respecto a la diversificación? Muchas gracias. Vamos a tomar más preguntas antes de pasar el micrófono a los panelistas. Adelante, por favor. El tema de los salarios, ¿por qué quisieron meter el tema de los salarios y negociarlo en lo que ahorita está en el Telecán? Pero eso lo ven factible en un acuerdo comercial o tiene que ser algo interno. Tenemos que resolver primero aquí. ¿Otra pregunta? A ver, aquí, por favor. Gracias. Finalmente nos dieron como una balance muy general de la política exterior que no se mencionó el día de ayer en el debate donde el tema era la política exterior. Pero yo quisiera saber cuál es el riesgo que advierte de cualquiera de estas eventuales administraciones que podrían dirigir a nuestro país, considerando que pues parece que va a ser un tema que nuevamente va a ser relegado de la agenda nacional. Una pregunta más en esta ronda. Allá, por favor. Gracias, buenos días. En el debate de ayer poco se habló de una política fiscal, aun cuando esto tiene mucho que ver con la inversión y con el comercio. Sabemos que recientemente se aprobó una reforma fiscal en Estados Unidos y que tendríamos que por reaccionar, ¿no? Se supone que ya estaba haciendo algo el sector empresarial y Secretaría de Hacienda en este tema, pero pues los candidatos sinceramente ni lo tocan. Lo más que se llegó a tocar en cuestión de impuestos fue lo del ISR, de quitar a quienes ganan menos de 10,000 pesos, esto para subir los salarios, pero tampoco se habla de cómo va a ser el contrapeso y qué se va a hacer para que pues, México sea competitivo en atracción de inversiones. Muchas gracias. Entonces, ¿quién quiere comenzar? Déjame dar primero mientras mi compañero piensa sus respuestas. Me gustaría atacar el tema de la diversificación, la primera pregunta. Mire, yo recuerdo hace unos 30 años o así, 35 años tal vez, haber estado escribiendo sobre los propósitos de diversificación del comercio exterior mexicano. Y estamos hablando de los 80s, cuando el comercio entre México y Estados Unidos eran alrededor de 25,000 millones de dólares.
ya se hablaba de la necesidad de diversificación, se hablaba de la importancia de buscar nuevos mercados, pero a nivel de anécdota, si estamos actualmente en el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá, es en alguna medida responsabilidad de los europeos. En 1989, por ahí, Carlos Salinas de Gortari fue a La Voz a tratar de exponer, de convencer a los europeos de por qué México podría ser un punto ideal para instalar fábricas o como nodo comercial hacia América del Norte, América del Sur y punto de paso hacia el Asia. Los europeos estaban demasiado ocupados, estaban metidos justamente en la caída del muro de Berlín, el desmoronamiento del Pacto de Varsovia, es decir, tenían su propio problema con Europa del Este. Eso llevó a que Salinas de Gortari ordenara los primeros contactos ya formales de alguna manera con el gobierno de George H.W. Bush para el Tratado de Libre Comercio. Pero si usted hace un pequeño recuento, en los 70s, 80s se hablaba de la importancia de Japón como posible socio comercial mexicano, como la alternativa a los Estados Unidos, entre posibilidades, imposibilidades, incapacidades y incapacidades. No lo fue. Es un socio importante, pero no lo fue. Luego se habló de Europa Occidental como la solución, tampoco lo fue. Ahora, parte de nuestro problema, toda nuestra infraestructura, o si no gran parte de nuestra infraestructura, está determinada a comerciar con los Estados Unidos. No tenemos puertos de altura suficientes para comerciar con Asia, no tenemos puertos de altura suficientes para comerciar directamente con Europa, no tenemos buenas comunicaciones con América Latina. Está entre los problemas que debemos resolver. Esto es al margen de cualesquiera buena intención, al margen de cualesquier buen plan. Hay temas de ejecución que hay que desarrollar y que llevar adelante y que van a tomar años antes de que puedan fructificar. Gracias. Muy bien, bueno, son muchos temas. El primero muy concreto, muy rápido, la diversificación, siento que es un sueño. Definitivamente es un sueño, porque más del 80% de la integración de la economía es a todos los niveles. Y ahí hay una propuesta que se me hace clave, que es, por ejemplo, el NatBank, el Banco de Desarrollo de América del Norte, básicamente está concentrado en lo que es México, Estados Unidos. Ahí sí hay que ampliarlo a Canadá con proyectos muy concretos, porque de intereses también canadienses en México, que yo creo que podría facilitar el tener montos mucho más fuertes en el Banco de América del Norte. Pero pensar en diversificación ese sería el ideal, pero no lo veo como un tema factible. Más allá del comercio, puedes diversificar cultura, etcétera, etcétera, otros temas tan sencillos, pero en la parte económica, en la parte comercial, lo veo realmente difícil. El tema de salarios, ¿qué es lo que le vendimos al Tratado de Libre Comercio en los años 90? Mano de obra barata. Y en este momento, los que piden que se suban los salarios, pues son Canadá y es Estados Unidos. Y quienes se niegan a subir los salarios son los mexicanos. O sea, están muy cómodos con los salarios como se tienen, pero aquí se viene un problema muy fuerte, que es la cuarta revolución la tecnológica y laboral, porque ya el tipo de salarios que se van a tener que estar ofreciendo no son para mano de obra barata. Tenemos que estar pensando en una mano de obra calificada totalmente distinta, y allí hay un beneficio por la creatividad de los mexicanos, por la capacidad de adaptarse a los cambios que no tienen tan fácilmente ni los estadounidenses ni los canadienses. Entonces, ahí sí se puede pensar en salarios diferenciados, pero capacitando a los mexicanos para esta cuarta revolución, porque en este momento la naturaleza de incrementar los salarios, la respuesta de México ha sido pues, realmente muy limitada. Y el último tema que mencionaría, no me quiero meter, se lo dejo a Luis, la parte de la política fiscal, no sé si le interesa ese tema, pero el tema de la no política exterior se me hace clave. Definitivamente hay grupos que estamos haciendo propuestas de lo que debería de ser una política exterior estratégica, por supuesto como Comexi, como en la UNAM hay varios grupos trabajando propuestas distintas, etcétera, te postulando Víctor Urquidi. Se requiere una política exterior y depende, yo creo que va a depender mucho de cómo logremos acercarnos a los grupos
no nada más de quien vaya a hacer los gabinetes, sino quien esté debajo de ellos, de que como Comexi, por ejemplo, tengamos la capacidad de decir, bueno, señores, efectivamente la relación con Estados Unidos es el eje de nuestra política exterior, pero eso no es la política exterior y ni las relaciones internacionales de México. Entonces, hay propuestas, hay que aprovecharlas porque efectivamente ellos nos van a tomar en cuenta. Bueno, yo creo que el tema del fiscal es absolutamente relevante y la verdad es que me hubiese encantado que les preguntaran eso. Yo la última vez que hablé con José Antonio Mit, secretario de Hacienda, no tenemos margen para el mundo, o sea, margen fiscal para enfrentar lo que nos viene del otro lado. Yo creo que es un súper tema y hubiese estado maravilloso que se discutiera más, que nos dijeran qué piensan hacer con eso. Que la política exterior no tiene relevancia, a mí me hubiese encantado que les preguntaran a los candidatos, oiga, a fin de mes hay elecciones en Colombia y está a punto de darse marcha atrás a los acuerdos de paz en los que participamos abiertamente como diplomacia. ¿México va a ampliar o no va a ampliar su participación en las operaciones de mantenimiento de paz? Me hubiese encantado ver que dice el Bronco, le voy a preguntar, ¿qué es eso? ¿No? O cualquiera de los cuatro, ¿no? Pero son temas sobre los que vale la pena que se pronuncie, es decir, ¿la ampliaríamos o no la ampliaríamos? ¿Usted qué opina? O sea, claramente un montón de temas se dejaron fuera. El tema de la diversificación, Claudia, claramente tienes toda la razón. Yo creo que México ahí sí ha hecho su tarea. O sea, acabamos de tener el TPP-11, a pesar de los vecinos, o sin los vecinos, se acaba de ampliar el Telecue y se supone que se va moviendo. Lo que yo creo es que no hay que desgarrarnos las vestiduras con un punto de no nos diversificamos suficiente. No, a ver, no hay manera. Este tema de la diversificación está desde Porfirio Díaz, era una de sus aspiraciones, cómo salir del campo gravitatorio norteamericano y reconocer que en una relación bilateral donde tú tienes a Júpiter, pues aunque tú seas Titán y cualquier otro satélite, tu posibilidad de salir del campo gravitatorio norteamericano no es una cosa menor, y no es solamente porque comerciemos. El día que decidan los compatriotas emigrar a Asunción del Paraguay, a Bruselas o a las Islas Canarias, podremos también diversificarlo. Hoy por hoy los mercados laborales norteamericanos atraen a mexicanos. Hay muchos países en el mundo que tengan tantas dependencias desde el punto de vista familiar, es decir, lo que no entienden ni las burocracias mexicanas ni las americanas es que la interrelación entre las dos sociedades es mucho mayor de lo que reconocen. Ya lo decían Susana y Carreño, claramente pues, es un país, o sea, tenemos que reconocer la binacionalidad. CONAPO dice que todos los municipios de México participan del fenómeno migratorio. A ver qué día reconocemos que Mexamérica existe, y el campo gravitatorio cultural, en fin, en todos los ámbitos, realmente sustraerse a los Estados Unidos no es solo una cuestión de decir me quiero diversificar, es muy potente. Y termino con lo de los salarios, súper tema. Por supuesto que cada vez es más costoso para México que nos digan que el dumping social es inaceptable. Bueno, lo dice Trump, pero lo dice también Macron. Dice, no es posible que la Europa del Este quiera competir con bajos salarios. Tenemos ahí un costo enorme. Y además hay dos otros ámbitos que los digo telegráficamente. O sea, se sigue manteniendo la imagen de un México bárbaro. Esta idea desde Humboldt hasta la fecha de que en este país hay unos cuantos que tienen que tienen mucho y la mayoría que no tiene nada, sigue siendo un elemento que daña la imagen del país como un país, déjenme decirlo con profundo dolor, semibárbaro, que es incapaz de ofrecerles, por ejemplo, a los Dreamers, si no los quieren allá, vénganse acá y aquí los queremos y les daremos oportunidad. No estamos en condiciones de ofrecer eso, porque dicen, mira, aún en la peor circunstancia prefiero quedarme allá. O sea, el problema de la imagen de un país semibárbaro, dije bárbaro y ahora semi, voy, digamos, recorriendo en reverso el asunto. Y lo tercero, regreso a la calidad de la democracia. Desde Piketty hasta el último número de Foreign Affairs se pregunta, ¿cuánta desigualdad aguantan las democracias? Y todos coinciden en que o reduces desigualdades o no hay posibilidad de que la ola esta autoritaria o iliberal que va recorriendo el mundo, que a lo mejor algún día recorre este país, espero que no, se mantenga. Por tanto, no hay más remedio que afrontar eso como la gran agenda de cohesión o prestigio de la propia democracia, de la imagen del país al exterior y la posibilidad de convencer a nuestros socios de que no hacemos o no tenemos como ventaja comparativa el pagar salarios de hambre. Gracias. Cerramos contigo. Gracias. Yo creo que la diversificación tiene una dinámica
complicada. Primero, la geografía establece las reglas del juego. Segundo, las reglas del juego son muy importantes y el tratado establece reglas fundamentales. No es casualidad que todos los países del mundo quieran comerciar con los americanos y que sea una de sus, si no la primera, su segunda prioridad diplomática. No tiene alternativa a esto. Pero además es el único país del mundo en el que es fácil hacer cumplir los contratos. La mayor parte de los demás países tienen complicaciones para hacerlo. Entonces el mercado ha decidido que esa es la mejor manera. Yo lo que creo es que siendo mucho más competitivos e involucrando mucho más de la población mexicana, población productiva mexicana en la relación bilateral, vamos a ser mucho más capaces de exportar a otros lugares y tener relaciones con otros países. No creo que lo vamos a poder hacer de otra forma. Los canadienses así empezaron. Trudeau papá empezó queriendo, su argumento para intentar el tratado original de ellos con los americanos fue: hemos tratado de diversificarnos y no hemos podido, si nos volvemos más exitosos capaz que sí podemos, y han sido marginalmente exitosos, pero no dramáticamente. O como recuerdo un funcionario mexicano dijo, Polonia y Alemania tienen una relación mucho más compleja y tortuosa históricamente que la nuestra con los americanos, y son los que más comercian entre sí porque son vecinos. Eso no tiene mucho remedio. En lo de los salarios, claro que claramente es un tema escabroso, ya no voy a repetir lo que ya escuchamos, argumentos muy inteligentes de Susana y de Leonardo. Tenemos un problema de productividad fuera de las áreas que están vinculadas al tratado, y eso lo que nos crea en el tema de los salarios es que hay una oferta de empleo potencial siempre que deprime los salarios. Eso no tiene alternativa. Además hay otra cosa. Yo no soy ingeniero ni veo muchas plantas, pero una que visité hace unos meses me impresionó porque la cantidad de robots que yo vi esto era cerca de Monterrey, me dejó impactado. Es decir, no estamos hablando de Suiza, estamos hablando de Nuevo León. Entonces eso tiene implicaciones dramáticas para la población. Y entonces López Obrador ha hecho tres planteamientos muy importantes, que son 3 preguntas sobre el crecimiento, sobre la desigualdad y sobre la pobreza. Creo que son los 3 temas realmente fundamentales del futuro de México. Me parece que sus respuestas son atroces, me parece que son ahistóricas, que no son las adecuadas, pero lo que tiene razón es que tenemos que resolver problemas fundamentales internamente para poder ser exitosos externamente, y eso tiene que ser con construir capacidad de gobierno, con resolver problemas de seguridad, y en este tema de salarios, el tema de la educación es absolutamente medular, porque si no cambiamos la lógica de la educación. Hace unos meses estuve en Singapur en una reunión y había una discusión, un panel sobre el tema educativo. El coreano que planteó ahí, estaban hablando de qué educación tiene que tener en 2060 para que pueda satisfacer las necesidades de la planta productiva. Y bueno, nosotros estamos discutiendo si evaluar a los maestros o no. O sea, es increíble. Entonces, el tema que tenemos enfrente es verdaderamente dramático, porque no es nada más que apostamos a los bajos salarios, es que no hemos hecho absolutamente nada para cambiar la lógica y empezar a crear un capital humano que haga posible una transformación real del país para resolver los problemas de fondo, de pobreza, de desigualdad y demás. Obviamente la solución no es darle más a la gente, más puestos políticos o beneficios a la gente. La solución es transformar la base educativa del país para que tengamos una población que esté satisfecha consigo misma, que logre su máximo potencial, etcétera, etcétera. Me fascina cuando vemos las competencias que hay, o algunas de las pruebas de PISA y otras, que los que salen mejor son luego un niño o una niña de Chiapas o de un lugar que jamás tendrían chance, pero si esa persona tuviera una oportunidad, vean nada más lo que podría hacer. O nada más hay que ir a Chicago a ver la cantidad de oaxaqueños exitosos. Entonces, el problema no son los oaxaqueños, el problema es la estructura social y política de Oaxaca. Entonces, simplemente meterle más dinero o pretender que solito se va a resolver, pues no. Para eso es el gobierno, y eso es lo que no hemos tenido, gobierno. Así concluimos pues este debate. Yo me siento muy privilegiada de haber podido moderarlos, estar con ustedes. A todos los aprecio, y me gustaría mucho que una vez que tuviéramos un candidato electo, ustedes se acercaran, colonizaran esos espacios para que haya conocimiento y para que puedan informar buenas decisiones en el próximo gobierno. Muchas gracias a todos.